Antes de que los romances se vuelvan tan genéricos como los isekai, producto de las nuevas tendencias de consumo, quiero hablarles sobre uno de los mejores romances que he visto y leído este año. Uruwashi no Yoi no Tsuki, o En la hermosa luna crepuscular, es una historia que va sobre dos chicos que solo quieren sentirse como ellos mismos, pero que por culpa de cómo los ven los demás, no pueden hacerlo. Yoi Takiguchi y Kohaku Ichimura son considerados los príncipes de su escuela. Son esas personas por las que todas las chicas sienten atracción y los chicos envidia. Lo curioso del asunto es que Yoi es una chica e Ichimura no es tan caballeroso como para ser considerado príncipe. De hecho, es un tipo bastante frío e insensible, pero así es como los ve la gente. Ninguno de los dos se siente cómodo con esa situación, pero un día y por acción de lo que muchos podrían llamar el destino, sus miradas terminan encontrándose y a partir de allí sus vidas cambian por completo. Como muchos recordarán, hace tiempo les hablé sobre este anime. Lo hice junto a Hanakimi y Los Polos Opuestos. Buenos animes también, deberían verlos. En ese entonces apenas había visto 3 capítulos de cada uno, bueno, de Hanakimi había visto como 5 o 6, y la verdad es que Uruwashi me estaba pareciendo el más débil de los 3, en parte porque los otros fueron con todo desde el primer capítulo, pero al terminar la temporada las cosas cambiaron bastante, y fue Uruwashi el que terminó gustándome más, tanto así que me pasé al manga y debo decir que hace mucho que no veía un romance tan sólido como este. En este video no voy a hablarles sobre el manga porque si no quedaría muy largo, pero sepan que esta es una de las pocas obras de romance que en lugar de empeorar cuando los protagonistas empiezan a salir, lo que hace es mejorar. Esto sucede porque Uruwashi no es un romance cualquiera, no es de esos que se alargan de forma artificial o que te presentan problemas absurdos haciéndote preguntar por qué lo sigues leyendo. Tal vez sea porque es un shoujo, pero la forma en la que representan las preocupaciones de los protagonistas es bastante realista. Por supuesto tiene su grado de drama, pero no exagera con ello. Visto de forma superficial, parece que es la típica historia de los shoujos donde una chica es salvada constantemente por un tipo súper guapo y que siempre resuelve, pero no es así. Esta es una obra que te invita a conocer a las personas antes de asumir cosas sobre ellas, porque no siempre las cosas son como parecen. Aquí es cuando hablamos de la protagonista. Yoi nos es presentada como una chica delgada, caballerosa y de aspecto andrógino, como alguien a quien muchas veces confunden con un chico guapo. Cosa que no es extraña considerando el estándar de belleza asiático. Puede que para nosotros no tenga sentido que la vean de esa manera porque a nuestros ojos Yoi no parece un chico, pero solo basta con ver cómo lucen los cantantes de K-pop, por ejemplo, para entender que en ese lado del charco las cosas son diferentes. Como tal, a Yoi no le gusta que las demás chicas se la pasen regalándole chocolates o enviándole cartas de amor, pero como eso le ha sucedido durante gran parte de su vida, llegó un punto en el que se acostumbró a ser tratada de esa manera. Así sería hasta que alguien le hizo recordar su lado femenino, cuando alguien le dijo que era preciosa. Ichimura fue quien le dijo eso, y si bien también llegó a pensar que era un chico tras observarla mejor, por alguna razón no pudo apartar su mirada de ella. Ser vista de esa manera hizo que Yoi experimentara emociones que nunca antes había sentido. Para ella lo normal era ser tratada como hombre, pero con Ichimura no se sentía como el príncipe. Ese loco se la pasaba molestándola, siempre quería tocarla, aunque fuera solo su hombro, e incluso la cargó como una princesa. Gracias a este hombre, Yoi regresó a un mundo al que creía imposible volver. Ella había perdido gran parte de su autoestima tras oír a unos chicos decir que nunca saldrían con ella por ser más alta y guapa que ellos, además de que preferían salir con su hermana mayor, quien era mucho más femenina que ella. Esos comentarios la afectaron bastante. Yoi comenzó a sentirse insegura e incómoda cada vez que hablaba con otros chicos de su edad. Y dada la recepción que tuvo por parte de las chicas, terminó olvidándose de cómo era su vida antes del trauma. Ichimura le recuerda eso, y poco a poco las personas a su alrededor comienzan a notar que su aura de príncipe disminuye considerablemente. Dejan de verla como un galán, y empiezan a verla como lo que es, una chica. Yoi comienza a sentir todo tipo de emociones que nunca antes había experimentado y que se convertirían en el foco central de sus problemas. Al poco tiempo de conocerse y cansada de que Ichimura siempre se metiera con ella, Yoi decide salir con él. Al principio lo hace como una broma, esperando que él sea cobarde, pero Ichimura no lo hace y a partir de aquí es donde empieza lo bueno. Yoi nunca creyó que las cosas llegarían hasta ese punto, pero como no le gustaba dejar las cosas a medias, decidió continuar con esa locura y para no salir lastimada se inventa un contrato. La idea era que salieran por 2 semanas o un mes. No habría mucho contacto entre ellos durante ese tiempo, pero si las cosas salían bien y empezaban a gustarse mutuamente, podían pasar al siguiente nivel, es decir, otro contrato. Yoi siempre le puso este tipo de trabas a la relación porque no estaba segura de lo que sentía. Es decir, Ichimura le parecía atractivo, pero desconfiaba de su reputación.
El hombre era conocido como alguien que cambiaba de pareja cada semana, y tampoco estaba muy convencida con eso de que solo le gustaba mirarla. Por ese lado es comprensible su actitud. Eso y que tampoco tenía experiencia con chicos. Todo esto era nuevo para ella, pero contradictoriamente y a pesar de estas barreras que ella misma había impuesto, Joy quería hacer de todo con Ichimura, quería pasar tiempo con él, quería ser besada por él, y de esto es de lo que va la primera temporada, de cómo Joy e Ichimura tratan de entender sus propios sentimientos. ¿Por qué se sienten tan raros cuando están juntos y melancólicos cuando no lo están? En esta obra vemos las inseguridades por las que puede pasar cualquier persona cuando entra en una relación con alguien que sí le gusta. Énfasis en esto último, que sí les gusta. Porque así como Joy se sentía insegura, lo mismo ocurría con Ichimura. El tipo había tenido muchas novias antes de Joy. Era conocido como un playboy, pero la realidad es que nunca amó a ninguna de esas mujeres. Es más, ni siquiera era él quien las invitaba a salir. Ellas llegaban solas, y en un intento por llenar el vacío de su corazón, pues él terminaba aceptándolas, pero en el fondo sabía que solo estaban detrás del dinero de su familia. Aquí es donde se da a conocer el contexto que rodea a Ichimura. El chico es guapo y popular, sí, pero la gente solo se le acerca por interés. Por eso no entiende muy bien lo que sucede cuando empieza a sentirse celoso de Oji o cuando no puede pasar las vacaciones con Joy. Ichimura nunca antes había amado a nadie. Él tampoco había sido amado. Y a eso hay que sumarle lo que ocurrió con su hermano, quien desapareció de su vida después de que rompió con su pareja. Y ese es un tema bastante importante. Lo del hermano explica mucho de la forma de ser de Ichimura, del por qué no le gusta vivir con sus padres y el por qué sintió que Joy podría haberse ido con Oji. Pero claro, esto se trabaja en el manga, no en la primera temporada. El tema es que ambos protagonistas tenían complejos por culpa de lo perfectos que creían que eran sus hermanos mayores, pero estos eran de todo menos perfectos, sobre todo el hermano de Ichimura. Todo se basaba en las apariencias y en la percepción que tenían de ellos. Por culpa de esto, se hicieron ideas equivocadas. Y al igual que toda esa gente que los llama príncipes, asumieron cosas que no debían. Supongo que por eso es que ambos son tan honestos el uno con el otro. Ichimura no tiene problemas en decirle a Joy que se siente celoso o que temía que ella se hubiera ido con Oji si lo hubiera conocido primero. Fueron palabras duras de su parte, sí, pero aunque lo fueran, no es malo dar a conocer esos miedos a la persona que más te importa. Con Joy tampoco es diferente. Ella también le dice a Ichimura cuando algo no le gusta o cuando se siente molesta consigo misma, porque Joy sabe que no es perfecta, sabe que es caprichosa y egoísta y se disculpa por ello, por no atreverse a ir más allá, por imponerle cosas que no tienen ningún sentido, como un contrato de 6 meses para no revelar su relación a nadie que no sean sus amigos o lo de llevar a sus amigas a las vacaciones de verano. Ambos saben perfectamente en qué se equivocan y no se ahogan en un vaso de agua cuando ocurre uno de estos desacuerdos, que es lo que ocurre en otras historias de romance. Crean arcos enteros alrededor de una discusión cualquiera, pero aquí no, las cosas se resuelven rápido. Al igual que una pareja de verdad, se reconcilian una y otra vez. Puede parecer tóxico, pero es necesario que hagan eso para que la relación pueda sostenerse a largo plazo. En la primera temporada se construyen las bases de esta relación. Se nos establece lo mucho que estos dos se aman, al punto de que son capaces de encontrarse al instante en una multitud. Estos chicos solo tienen ojos para su pareja y cuando Joy le dijo a Ichimura que quería que se volviera loco por ella en el capítulo 7, eso, amigos míos, fue cine. Fue genial porque Joy rompió sus propias reglas y le expresó a Ichimura que la única razón por la que se mostraba tan reticente a hacer cosas con él es porque no quería que la viera como una chica fácil e ingenua, lo cual tiene sentido considerando la reputación que tenía el albino, pero aquí se demostró que no era así. Para Ichimura, Joy es muy importante y aunque la chica le pusiera un montón de obstáculos, él iba a aguantarlos todos, al menos hasta cierto punto. Y eso es lo que nos lleva a hablar de lo que ocurre al final de la temporada, cuando Ichimura no puede más con la indecisión de Joy y se le escapan unas palabras muy hirientes. Me hace pensar que si se te hubiera acercado primero, lo normal es que estuvieras con él. Esto es un síntoma de su baja autoestima, sumada a sus celos obviamente, y es que Oji aparece para sembrar todo tipo de dudas en estos dos, pero al mismo tiempo también es quien los une de una manera mucho más sólida. Oji se enamora a primera vista de Joy, pero lo que más le atrae de ella es la cara que pone cuando piensa en Ichimura, que esto es importante mencionarlo. Uruguashi nunca quiso meter un triángulo amoroso. Superficialmente parece que lo tiene, pero no es así, porque Joy nunca vio a Oji de forma romántica. Cada vez que ese chico la ayudaba o le decía algo en plan romántico, de inmediato Joy pensaba en Ichimura, porque no podía pensar en nadie más, no podía sacárselo de la cabeza, y esa es la cara a la que se refería Ichimura cuando le dijo que con Oji ponía una cara que con él nunca hacía. Claro, visto desde su perspectiva, ella lo pasa súper bien con Oji, que tampoco es mentira, ambos tienen muchas cosas en común y Joy lo ve como un gran amigo, pero la realidad es que esa cara que lo había hecho sentirse tan inseguro
es la cara que hace al pensar en él. Para mí esto es lo que tiene que ser un romance, nada de inventarse problemas a partir de un sueño a mitad de la temporada o de posponer confesiones por más de 5 temporadas y contando. Las cosas hay que construirlas y detonarlas en el momento correcto. Las miradas siempre fueron claves en esta historia. Estos chicos se encontraban los ojos del otro, estuvieran donde estuvieran, siempre pensaban en el otro y eso es lo que le da forma a su relación. Una relación en la que después de varios amagues finalmente cierra con un beso. Antes no se habían podido besar por culpa de las inseguridades de Joy y porque Ichimura no quería aprovecharse de ella. Es decir, ambos querían llegar a ese punto. En su mente Joy no dejaba de insultarse a sí misma por ser tan cobarde en ese sentido y por eso es tan significativo que se besen después de haber solucionado el tema de los celos, después de que ambos vieran hasta qué punto estaban dispuestos a llegar con tal de mantener la relación. Por un lado Joy rechazando a Oji y por otro Ichimura comprando todos los dulces del mundo y buscándola en la noche y sudado solo para disculparse. Por supuesto esto no habría sido posible si ninguno de los dos hubiera logrado sobreponerse a sus traumas del pasado, ya que como vimos en el último capítulo y tras recibir un esmalte y una foto por parte de una de sus fans, quien ya no la veía como un príncipe sino como alguien linda, Joy entiende por qué se enamoró de Ichimura. Lo hizo porque con él puede ser ella misma, no el príncipe por el que todas suspiran, sino esa chica egoísta a la que le gusta el dulce y que también es muy complicada. Lo mismo pasa con Ichimura. Él valora a Joy porque con ella no tiene que aparentar, no tiene que hacerse el fuerte o el chico cool. Su relación es de iguales y, como no, también le parece muy hermosa y no entiende por qué los demás, salvo Oji, no pueden verla de esa manera. En el manga esta relación no hace más que mejorar, porque lo que vimos aquí es solo la punta del iceberg. Ichimura es un sujeto que sufre mucho por culpa de su situación familiar y la manera en la que encuentra apoyo en Joy es magnífica. Pero claro, esos temas ya serán para otro video. Hoy solo alcanzo a hablarles del anime, un anime que escaló bastante bien y si lo dejaron en los primeros capítulos, ya sea porque no les estaba convenciendo o porque no tenían tiempo, sepan que vale la pena retomarlo, claro, eso si es que les gusta el romance de verdad, con inseguridades y celos incluidos. No esas situaciones idílicas que se presentan en los romcoms promedio, sobre todo en los romcoms de demografía shonen. Que si prefieren eso, está bien. Hace poco saqué un video donde les hablo de algunos animes para proyectarse, pero nunca está de más ver un buen romance. Y ya está, gente. Si les ha gustado este video, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kanguru.